Entonces seguimos con las declaraciones de propósito. Esta parte es muy importante, especialmente los que predican. Ustedes tienen que encontrar la declaración de propósito en el texto. Si no tiene una declaración de propósito, no tiene un mensaje. Tiene que tenerlo. Entonces esta parte es clave. Obviamente, fíjense que cuando estudiamos la Biblia, encontrar la declaración de propósito no está separado de las listas, de los diálogos, de las preguntas y respuestas. Viene de todo eso. Todo eso es lo que nos lleva allí, ¿sí? A encontrar estas partes. Entonces es como una expresión que no es como una expresión, es una expresión o una oración que describe la razón, el resultado o la consecuencia de una acción determinada. Está describiendo qué es lo que pasa allí. Lo vimos ahora cuando miramos de general a específico o específico a general. 1 Corintios 13 dice: el que permanece, el mayor de todos es el amor. Esa es la declaración de propósito de ese texto allí en relación con los capítulos anteriores. Pablo está hablando del amor como lo principal, no los dones. Entonces, frecuentemente viene introducida por conjunciones finales. Ustedes ya saben que son conjunciones, ¿se acuerdan? Sí, ok. Conjunciones finales como por ejemplo para qué y de modo que, ¿sí? No obstante, tales declaraciones de propósito también pueden introducirse con un simple infinitivo. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Aquí tenemos Efesios 2:10. Vemos Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, que dije para qué y de modo que, pero también por qué puede ser una de esas palabras claves, una de esas conjunciones que nos da. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, aquí está la declaración de propósito, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿por qué somos hechura suya y creados en Cristo Jesús? Para hacer buenas obras. Ese es el propósito, está siendo presentado allí. Miremos Juan 15:16. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, ellos fueron escogidos por el Señor para que lleven fruto, para que su fruto permanezca, ¿cierto? ¿Saben qué? Tengo dos versiones diferentes aquí. ¿Qué versión usan ustedes? ¿Reina Valera? ¿Alguien usa Reina Valera? Las Américas. Ok, déjenme ver. Lo que pasa es que creo que usé otro texto y no coincide mis notas aquí. Ya no, es 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es el propósito allí? ¿Cierto? Y para que ese fruto permanezca, para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Porque aquí está el para qué. Y aquí hay otro para que. Bueno, para que vayáis y llevéis fruto. Y bueno, aquí está una conjunción. Y vuestro fruto permanezca. Es decir, que para que lleven fruto que permanezca. Sí. Para que lleven fruto que permanezca. Y este texto, ese es Juan 15. Hay que leerlo desde el principio, obviamente, para entender su contexto. Y ahí el Señor Jesucristo dice: aparte de mí nada podéis hacer. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Aparte de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando aquí habla de fruto, aparte del Señor se puede dar fruto en la vida. Sí, pero ¿va a permanecer? No. ¿Es de valor espiritual? No.
es un valor personal tal vez, pero no tiene nada que ver con el reino. Pero aquí está el Señor hablando del propósito de lo que viene diciendo también desde antes. Miremos en Salmo 119, verso 11. Dije 11, sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito? No pecar. Para no pecar, ¿cierto? Entonces da una declaración y después describe por qué o para qué. Para no. Y allí siendo que es el salmista hablando personal, he guardado. El propósito en una predicación se podría decir, el propósito de la escritura es que guardemos, o sea, cambiarlo en vez de personal, es decir, que guardemos palabra en nuestro corazón, o que guarden. Pero tiene que contener el para no pecar, el propósito, y le falta esa parte. Sí, esa parte. Entonces sería llevar la frase como lo estás diciendo, pero incluyendo. Incluirla. Sí. Como es un texto tan corto, a veces el mismo texto se puede usar como el título o el propósito, sí. Sí, como el mensaje del domingo yo usé la misma pregunta, ¿es Dios injusto? Sí, ahora es mirando la predicación vemos el contexto. Ok, entonces vámonos ahora al punto número 5, los medios. En los medios, perdón que olvidé, quería haber hecho algo aquí antes y no lo hice a tiempo, entonces me cambio el view. ¿Alguien tiene la lista de lo que hemos estado viendo? ¿A la mano? ¿Ahorita? Sí. Parece que sí. Oh, ¿se la tiene? Entonces, de lo general a lo específico, ¿cuál fue la primera? Análisis de las oraciones. Los medios. ¿Cuál era la primera? Creo que análisis de las oraciones. O ese es el título principal, pero eso lo dividimos en varias partes. Pensamiento general, ¿no? Es la de... No, ok, déjenme. Es que quiero poner la lista porque eso lo va a facilitar para ustedes. Sí, al principio le estaba diciendo los números. Sí. Ok, vamos a poner la junta aquí. Sí, así ustedes lo tienen. Es capítulo 3. No, lo primero fue la actitud del que lee la Biblia. Del que lee el texto. La actitud. O, sí, bueno, sí, empezamos hablando de la actitud al leer la Biblia. ¿Sabe que sí? No lo tengo como un número, pero es bueno tenerlo como la actitud al leer y después nos fuimos a lo específico en qué buscar. Ok, la pregunta es qué buscar en los párrafos. Entonces vamos de generales y específicas. Sí, está bien como aquí lo tiene en sus notas. ¿Dónde está mi documento? Oh, aquí. Segundo, preguntas y respuestas. Ok, me lo copio de aquí. Sí, ese es. Pasé. Preguntas y respuestas. Salió verde. Y el tercero, diálogos. Okay. Aquí está. Si es que mejor si seguimos la secuencia. Estoy poniendo los números dos veces. El cuarto era. Ok, y el quinto es medios. Pero no me da un número diferente. Este que es 16. Entonces, medios. Ok. Entonces, en los medios es por lo que se consigue algo, ¿cierto? El medio por el cual se logra algo. Entonces, se describe una acción y se describe el medio por el cual se lleva esa acción o
el resultado que produce, ¿sí? Cómo se consigue ese propósito. Por ejemplo, en Romanos 8:13, vamos a mirar el ejemplo de Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el medio, ¿cierto? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que es lo que tenemos que hacer, viviréis. Entonces aquí hay un contraste. Ahora la enseñanza del creyente es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu para vivir. ¿Cierto? Entonces ahí está el medio y ahí está el propósito. El medio es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne para vivir. Como en lo práctico, con el jack levanto el carro para cambiar la llanta. Entonces el medio es el jack para producir una acción en el carro y poder quitar una llanta y poner otra, ¿sí? O prendo la estufa para calentar la comida, o pongo la comida en el plato para que se la coma. Entonces un medio en acción. Eso es. Ahí el medio es el fuego. El fuego, sí. Sí, claro, porque es el que va a calentar en la estufa, sí es cierto. Sí, claro, yo lo mencioné de general, el fuego es específico. Fíjense cómo podemos mirar, ¿cierto? ¿Cómo yo también, funciona? cuando dijo esto, también quedé pensando en la flama, yo no pensé fuego, yo pensé... Pero es lo que estamos viendo, así está escrita la Biblia. Así como hablamos, así está escrita la Biblia. Nomás que normalmente no nos detenemos a identificar cómo hablamos, lo hacemos naturalmente, pero cuando miramos el texto es bueno entender cómo está escrito. Miremos el Salmo 119, verso 9, y voy a regresar a la Biblia de las Américas. 119, 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Entonces, guardando la palabra es el medio. Aquí está al revés. Y el resultado es la pregunta, guardar puro el camino. ¿Cómo puede guardar puro el camino? Guardando su palabra. Entonces, si se fijan, hay varios puntos que están mezclados, preguntas y respuestas en lo mismo, pero bueno, aquí estamos mirando esta parte de los medios. Movámonos, ¿ese está claro, los medios y el resultado, cierto? Está sencillo. Sí. Movámonos ahora a las cláusulas condicionales. Ese es el sexto. Aquí tengo que cambiar. Cláusulas condicionales. Cláusulas condicionales. Obviamente el título condicionales habla que hay una condición allí, ¿cierto? Entonces son cláusulas que presentan las condiciones por las que tendrá lugar cierta acción, o consecuencia, realidad o resultado. Por lo general, las cláusulas condicionales comienzan con la palabra sí. Si es que hacemos tal cosa, o si es que esto sucede, ¿sí? Y en ocasiones la acción o consecuencia resultante de la condición es introducida con la conjunción entonces. Entonces aquí vamos a poner sí y entonces. Esas dos, esa es la que comienza y esa es la que termina. Miremos un ejemplo. En 1 Juan 1:6. 1 Juan 1:6. ¿Ven el sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, está condicionado, ¿cierto? Bueno, pensemos por ejemplo en la casa, ¿cómo sería? Si me traes el juguete, te doy el dulce, ¿cierto? Si me traes el juguete, entonces te doy el dulce. Ahí use las dos conjunciones, sí, es condicional y entonces es para concluir. Okay. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra,
Si ven cómo está, hay muchos sís aquí, lo voy a señalar. Está varias veces. ¿Sí? Si ven lo fácil que es que encontrar las palabras repetidas, nada más ponen el cursor allí y ya está. Cada uno es una confesión y resultado. Sí. Ujú. Sí, porque si decimos que tenemos, más si andamos en la luz, si decimos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, hay una consecuencia, una condición y una consecuencia. Sí, en cada uno de ellos. Miremos 2 Corintios 5:17. De modo que, aquí está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Entonces hay una condición y una consecuencia, o hay un resultado a esa consecuencia. La consecuencia es que está en Cristo, es nueva criatura, ¿sí? Y es nueva criatura porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Casi entonces pasó, es como causa-efecto, pero de una manera más, no en la oración, sino más amplia. Porque es, bueno, aquí veo es una causa-efecto, ¿no? Si lo vemos como una... Bueno, este es condición y cláusulas condicionales. Este es más una condición para que se dé algo. Sí. Si causa efecto es la otra parte que vimos, pero este es más... este es cláusulas condicionales. Estoy buscando... ¿Por qué mencionaste causa y efecto? ¿Dónde lo mencionamos? ¿En el qué? No, eso es en las oraciones. ¿Sí? En la tarea de... Oh, ok. Pero acuérdense que sí va a haber, por ejemplo, como lo que está diciendo Manuel, lo vamos a encontrar. Estamos buscando otra cosa y ahí está contenido a veces también. Pero a veces pueden estar las dos cosas presentes en una forma o en otra. Ajá. Sí, pueden. Si la frase es lo suficientemente larga y contiene suficiente información, sí. Sí, lo vamos a encontrar así también. Eso ayuda, cuando usted está observando el texto, le ayuda a mirar, ok, está hablando de una condición para que haya un resultado. ¿Por qué está hablando Juan así? ¿De qué se trata el libro? Eso le da claves para pensar, ¿de qué se trata este libro? Parece que Juan está lidiando con gente que necesita saber, ok, de veras eres, esto es lo que es ser. Y si no, pues no eres. Entonces hay una condición para que sí sea así. Entonces presentan las condiciones por las que tendrá lugar cierta acción, consecuencia, realidad o resultado. En el Antiguo Testamento se encuentra mucho de esto. Cuando el Señor dice, si me obedecen, yo los bendeciré. Si me obedecen, va a haber lluvia. ¿Cierto? O si desobedecen, entonces estas son las maldiciones que vienen para ustedes. Eso lo encontramos bastante. Séptimo, acciones, roles de las personas y acciones, roles de Dios. Me lo escribo completo aquí. Acciones, roles de las personas y acciones, roles de Dios. Ok. Cuando estamos leyendo, entonces miramos si es mencionado a Dios, qué es lo que Él hace. Si es mencionado el Hijo, qué es lo que Él hace. Si es mencionado el Espíritu, qué es lo que Él hace. Por ejemplo, en Mateo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, dice que se abren los cielos, se oye la voz, se abren los cielos, desciende el Espíritu sobre Él como en forma de paloma. Y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace cada uno de ellos? ¿Cuáles son las acciones que están tomando? Entonces el Hijo está saliendo del agua, el Espíritu está descendiendo sobre Él, el Padre está confirmando que Él
es su hijo. Está respaldando el ministerio de su hijo al hacer eso públicamente allí. Miremos Efesios 5 del 1 al 2. Este concepto es cuando siempre están las dos partes en el mismo párrafo, mi rol y el rol de Dios. ¿Hacer esa distinción o es simplemente un texto que tenga los roles de Dios? No, puede ser roles de personas. Por ejemplo, Pero por separado, o este concepto es de siempre encontrar en un párrafo que están los dos. Esta es la parte de Dios y esta es la parte del hombre. miremos este ejemplo y nos puede ayudar porque sí, es una buena pregunta. Efesios... ¿Sí lo escribí bien? No. Este es 5 del 1 al 2. Entonces, sed pues imitadores de Dios. Ok, aquí está Dios. Aquí hay una persona, ¿cierto? Y hay una acción, imitadores. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Está hablando de mucha acción. Así como también Cristo, aquí hay otra persona, os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ahora la pregunta aquí, ¿cuáles las acciones de Dios? ¿Cuáles son las acciones de Cristo? ¿Y cuáles son las acciones del creyente o hijos amados que usa allí? Entonces descubrimos que hay tres personas aquí. Entonces, ¿sí contesta tu pregunta? Sí, en cuanto a esto, mi pregunta más bien es, analizando la escritura, siempre debemos de preguntarnos quién está hablando, ¿no? Pero si este concepto es específicamente identificar escrituras donde están las dos partes. No necesariamente, puede ser una sola persona. Puede ser una sola. Este texto solamente tiene roles de acciones de él. Sí, hay partes donde Pablo dice yo, Pablo, dice algo. O este es como dice, sed imitadores, ¿quiénes? Los creyentes, ¿de quién? De Dios. Entonces lo que está haciendo Dios es siendo imitado. Lo que está haciendo el Hijo, Él amó, nos amó y se dio por nosotros como sacrificio a Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es imitar y ser así como Dios. Entonces allí identificamos las acciones con lo que tiene, las acciones o el rol que tiene cada uno. Por ejemplo, El rol quiere decir que es prácticamente imitarlo. no, el rol es, por ejemplo, si miráramos Efesios 5 del 22 en adelante, dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces está diciendo cuál es el rol de la mujer, someterse a sus maridos. Verso 23, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces el rol del esposo es amar a la mujer y liderarla, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces el rol es lo que la persona hace. Y ahí también habla del rol de los hijos. Hijos, sométanse a sus padres, obedézcanlo, que esto es bueno delante de Dios. Sí. Entonces, prestamos atención cuando encontramos, y por ejemplo, si Dios es mencionado como Padre, en Mateo usa mucho eso, el Señor Jesucristo, en Mateo 5 y Mateo 6, 14 veces el Señor Jesucristo usa referencias a Dios como Padre. Entonces, si uno mira, vamos allí, yo creo que sería bueno en Mateo 5, empezando en el verso 43. Okay, aquí se alcanza a ver una vez, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Me tocaría decirlo bien pequeño para ver todas las veces que aparece Padre en capítulo 6. Aquí está otra vez Padre. En el verso... Creo que aquí está otra vez Padre. Aquí está otra vez Padre, Padre.
Entonces en esa porción el Señor Jesucristo habla de Dios muchas veces como Padre y no es un concepto común entre los judíos. Entonces cuando usted mira que se repite tanto la palabra, dice, ok, ¿qué está tratando de enseñar el Señor? ¿Por qué se está refiriendo a Dios como el Padre? En un libro como Mateo, cuando ni siquiera quieren usar el nombre de Dios, o cuando hablan del reino, dicen el reino de los cielos, evitan usar el nombre de Dios, los judíos. Entonces el Señor está introduciendo esto. Está hablando de una relación, seguramente. Entonces eso nos da claves al observar estas partes en los textos que estudiamos. Porque es que está en mayúsculas la palabra gusta. ¿Gusta? Tendría que ver a Fileo. Si es, tendría que mirar la referencia a la Biblia de las Américas. La verdad no sé responderte ahorita. Sí, normalmente se mira los nombres de Dios. O sea, Sí, yo sé que cuando pone la frase completa en mayúscula es un texto del Antiguo Testamento. Entonces de repente cambia de minúscula a mayúscula arbitrariamente, pero es porque es un texto, una referencia a un texto del Antiguo Testamento. Pero esta palabra en particular es fileo, de filial o de fidelidad. Y habría que ver por qué es gusta, no tengo la respuesta. Ok, entonces leamos Romanos 9 del 1 al 5 para mirar otro ejemplo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas van ahí? No. 3. Digo, está implícito, alguien está hablando aquí. Digo la verdad en Cristo, aquí está Cristo, la segunda persona, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Hay 3. Sí. Entonces este es uno de los que estamos en la predicación entera. De que tengo, ok. Ya, ¿saben qué? Perdón, yo me salté un punto, no se los dije. Ok, ya sé por qué estoy ahí. Términos, sí, perdón, es mi falta. Pero bueno, vimos personas y acciones que sí están allí. Funcionó. Ese funcionó. Pero aquí vamos a ver términos que expresan emociones. Sí, es cierto, y no lo vamos a encontrar, nomás vamos a encontrar la mención de ellos. Bueno, el rol de ellos es son testigos de él, de Pablo. En el mismo texto lo está diciendo. Pero aquí lo que vamos a ver, términos que expresan emociones. Cuando leemos la Biblia hay que prestar atención a los términos que prestan emociones. En el verso 2, tengo gran tristeza. Y Pablo no dice tengo tristeza, dice tengo gran tristeza. Entonces eso nos debe alertar al entrar a leer allí y observar esto, decir Pablo está a punto de decir algo que es muy, muy importante para él. Mucho, muy importante. Parece que es algo muy cerca de él y uno sigue leyendo continuo dolor, es otra palabra emocional. En mi corazón, en este contexto, es emocional. Pero desearía, aquí encontramos más emoción. Ser anatema es todavía más, como que sigue incrementando lo que le está diciendo. Separado de Cristo por amor, la encontramos otra vez. Lástima que salen el griego está saliendo ahorita allí, pero el punto es amor a mis hermanos, es un término de cariño hacia ellos. Mis parientes, lo afirma otra vez, según la carne, que son israelitas. El término israelita es un título de nacionalidad que es importante, que significa mucho. Como decir, yo soy mexicano. Ustedes me van a decir, usted no es mexicano, no diga que es mexicano, que yo soy colombiano. Ok, ahora sí tiene sentimiento, pero Pablo está refiriéndose con ese sentimiento hacia ellos. Y ese ya lo vimos en la predicación, pero quería usarlo como ejemplo de los términos que muestran emoción, es importante. O cuando usa, fíjese aquí, términos que tienen que ver con emoción, parientes, en el contexto que lo está usando, hermanos, en el contexto que lo está usando,
Esos dos. O cuando dice Padre, aquí está, bueno, aquí empieza a describir todo lo que ellos tienen, patriarcas, la promulgación de la ley, todo eso. Entonces, prestamos atención cuando se refiere a Dios como Padre, como mencioné en Mateo 5 y 6, está hablando de una relación, hay una emoción allí. O cuando Jesús en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9, dice Padre Nuestro, hay mucha emoción en esa palabra. El problema para nosotros con el Padre Nuestro, ¿saben cuál es? Que nosotros caemos en la tentación de la familiaridad. Y por la tentación de la familiaridad ya no vemos lo que el texto está diciendo. Porque no lo sabemos de memoria desde chiquitos, la mayoría. Entonces, no tiene sentido. Nomás es una repetición. Es lo que Jesucristo enseña allí. No digan cosas repetidas. Pero si uno presta atención a las palabras del Señor, hay mucho allí para la oración como Él la está presentando. Entonces, las emociones son importantes. Otra cosa que tenemos que mirar en el texto es el tono. El tono. ¿Cuál es el tono que está usando el escritor? Este mismo de Romanos 9. ¿Cuál es el tono? Puede ser una frase. Ajá. ¿Cuál? Como lamento. Lamento. Ajá. Tristeza. Pesar. Pesar. Ajá. Un dolor profundo. Sí, una tristeza bastante grande. Podemos usar las mismas palabras porque él ahí lo describe. ¿Ah? Sufrimiento. Sí, Pablo sufre por ellos. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de esto en el capítulo 9, la puerta que él abre para entrar allí dice mucho de lo que viene en el 9, el 10 y el 11. Nos deja ver mucho de lo que viene ahí. Entonces, decimos que Pablo no está hablando algo meramente doctrinal. Pablo está hablando de la nación de Israel, de su nación y de lo significativo que son ellos para él. El tono, vamos a buscar en Apocalipsis 2, del 9 al 10. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es el tono? ¿Firmeza? Sí. O sea, de verdad, o sea, sí firme, porque dice, yo conozco. Entonces los está animando. Bueno, Es un tono de yo estoy allí con ustedes. Sigan adelante, sigan esa batalla. Pero no los está reprendiendo. Aquí no hay reprensión, ¿cierto? no. Es la única iglesia en Apocalipsis 2 y 3 que no es reprendida por el Señor. La iglesia de Esmirna. Es la única iglesia. Ahora quiero que comparemos con Apocalipsis 3, versos 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Reprensión, hay enojo en el Señor, ¿cierto? Hay rechazo, hay desapruebo de parte de Él. Y uno sigue leyendo el texto, tiene más. Es bien emocional lo que dice aquí. Entonces, cuando leemos Apocalipsis 2 y 3, como el Señor describe a las iglesias, nosotros podemos ver el amor de Cristo por su iglesia y el sentir que Él tiene por cada una de esas iglesias por la manera como les habla. Es bien profundo lo que uno encuentra allí. Entonces, una aplicación allí, ya que mirábamos principios teológicos, aplicación es: Cristo no se relaciona con la iglesia como un Señor que está por allá lejos y hay que mandarle reportes, y no, Él está de cerca, mirando a su iglesia, conociendo a su iglesia.
haciendo un rayos X porque ama a su iglesia y le habla a la iglesia de una manera que es muy amorosa y invita mucho a que la iglesia camine en su voluntad. Entonces es algo que nomás por observar, en este caso el tono, uno puede ir al texto, estudiarlo y se da cuenta que es más que simplemente reprensión. Hay amor, aquí hay amor. Porque si a él no le importara, él no regañaría a estas iglesias. Entonces, él a los que ama, él corrige. ¿No hay juicio ahí? Les promete juicio, sí, si uno sigue leyendo, si no se arrepiente. Y en otra iglesia, sí les dice a esa mujer que no se ha querido arrepentir, la postraré en cama. Así dice, que es Jezabel, la llama Jezabel. Entonces hay algunas instancias donde si él trae juicio inmediato, ese es un tono, juicio. Y no da espacio porque ya no hay espacio. Pero en este es un llamado, arrepiéntanse. ¿Cómo? Pues sí, te voltearé de mi boca. Sí. Lo que pasa es que uno sigue leyendo, dice, porque dice soy rico, les empieza a mostrar el por qué. Y en el 18, mire cómo habla, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Si quieres riqueza, ven con el Señor. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, y mire el verso 20, es que es tremendo como el Señor habla. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Obviamente esto no es evangelismo, no es. Aunque hay gente que lo puede usar como evangelismo y está bien, ¿no? Yo no creo que es pecaminoso. Pero aquí no está hablando de evangelismo, el contexto no es ese. Yo creo que no es ese el contexto, porque él está hablando a una iglesia que se tiene que arrepentir. Y la iglesia cuando no se arrepiente, se aleja de su relación con el Señor, entonces la está llamando. Ven, mira, yo estoy tocando a la puerta. Si alguno oye y todo el tiempo está diciendo que tiene oído, oiga, y abre la puerta, está hablando del corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo no creo que es de la salvación, aunque hay gente que lo usa muy bien para evangelizar y eso que. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Entonces, antes de esto, voy a buscar acá la lista completa y la ponemos a ese lado. Porque esta nos lleva desde la semana pasada hasta la de hoy, todo lo que hemos visto. Voy a hacer un poquito más grande. Ok, vamos a tomarlo desde aquí. Hemos visto bastante, ¿eh? Ustedes son bien estudiosos. Vamos a poner el repaso aquí. Okay. Vamos a hacer la letra más grande y un poquito de espacio para que lo podamos ver mejor. Okay. Entonces, repetición de palabras, ¿se acuerdan? Y ahorita con la computadora sabemos lo fácil que es buscar repetición de palabras. Contrastes, buscar las ideas, personas, elementos que se contrastan entre sí, buscar las diferencias, y que se diferencian. Un contraste sería Saúl y Samuel. Saúl es un hombre conforme al corazón ¿de quién? Del pueblo. Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está el título de un buen mensaje, con una narrativa en el Antiguo Testamento que es genial para predicar desde allí. Comparaciones, buscar las ideas, personas o elementos que se comparan entre sí, buscar también las similitudes. Enumeraciones o listas, causa y efecto, que fue el que mencionó Manuel ahora, buscar relaciones de causa y efecto. Figuras retóricas, expresiones que transmiten una imagen utilizando palabras en un sentido distinto. Rápidamente, una figura retórica, ¿quién se acuerda? La lengua, testigos. ¿Cómo? No, pues Dios no puede ser una figura, No. Hablamos de cosas, ¿sabes? Sí, porque figuras retóricas se está usando, por ejemplo, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Algo así.
Sí, que está usando otras cosas. O cuando dice que los árboles aplauden. Hay un salmo que habla así. Son figuras retóricas, que los árboles no aplauden. Pero él está hablando de la adoración al Señor. Conjunciones. Unen bloques de texto como el y, pero, puesto que. Verbos. Esta parte de los verbos